Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy estamos con el compañero José Vicente Viveros y la compañera Stephanie Londoño Maya. La idea es que vamos a hablar un poco de la siguiente pregunta, que es ¿qué beneficio genera qué beneficio genera para la práctica docente el tratamiento de rigor científico, método científico de la pedagogía como ciencia? Entonces, compañero José Vicente, ¿usted qué opina de esta gran pregunta? Bueno, buenas tardes para ustedes, Stephanie, ¿cómo estás? Para todos los compañeros del curso de la maestría. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Voy a presentarles mi oposición a decir que pedagogía es una ciencia, es decir, no la veo como una ciencia. Voy a compartirles mi pantalla donde voy a sustentar ese punto de vista. Bueno, primero, pues partir de las de Figueroa en su diccionario, donde propone el arte como un conjunto de habilidades, técnicas o principios para realizar una actividad determinada, y la ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento y la sistematización de esos procesos. Luego, entonces me gusta pensar de la pedagogía. Entonces tienen que ver con que transmite entender que organiza un proceso de acuerdo al contexto y al grupo heterogéneo de aprendices con los que se trabaja. Es importante entender que en ese grupo heterogéneo pues confluyen diferentes intereses personales y se parte de diferentes psicologías del individuo también. Pues teniendo en cuenta obviamente los antecedentes familiares, sociales, culturales, etc. Partimos de la definición de la RAE entonces, y de allí yo puedo decir que no es una ciencia por cuanto no es posible partir de un método que sea absoluto para realizar propuestas de trabajo educativo en diferentes contextos. Hay un documento de Pablo Freire que se llama Cartas a Guinea-Bissau, donde palabras más, palabras menos se propone que no es igual educar a niños, por ejemplo, de un estrato alto en un país desarrollado, que hacerlo con adultos en contextos de pobreza que jamás han sido escolarizados. Entonces, parte de esa dualidad. Y creo que tiene toda la razón el autor. Hay otro fragmento al que quiero referirme, lo escribió el profesor Julio Mateos Montero en un ensayo llamado Educación Utopía, y hay un fragmento que dice: las artes vistas como un conjunto de habilidades y conocimientos que nacen de las experiencias prácticas y se nutren de ellas. Esto refuerza pues el concepto de la pedagogía como arte. Es un oficio que pone en evidencia la experiencia y las habilidades del docente, por lo cual pues la confianza del proceso se deposita en él o en ella. Mira el empirismo de la escuela, se ajusta a la realidad heterogénea, como lo decíamos ahora, y esto niega la validez de una técnica o modelo de enseñanza aplicado. No es una ciencia porque debe ajustar constantemente sus procesos y no puede aplicar métodos exactos en tiempos y sociedades heterogéneas. Bueno, estos son algunos de los argumentos por los que yo creo que la pedagogía no es una ciencia. Compañero Vicente, muchas gracias por su punto de vista. Compañera Stephanie, ¿qué piensas del punto de vista o qué piensas tú sobre la pregunta? Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Mi rol es el rol a favor de que la pedagogía es como de que la pedagogía sí es una ciencia. No sé si allí ya pueden visualizar un poco la presentación. Sí, está perfecto. Muchas gracias. Listo. Bien. Bueno, lo primero es entender realmente cuál es el concepto de ciencia, entender que la ciencia no maneja una metodología absoluta, ni en las ciencias exactas como la matemática, ni en las ciencias naturales más estrictas como la química y la física, sino que es una manera de comprender qué somos nosotros, lo que nos rodea y cómo nos relacionamos nosotros con el entorno, ¿ya? Teniendo en cuenta esa definición,
y el concepto de Bunge, la ciencia es una herramienta que es creativa, ya que es productora de nuevas ideas que permiten comprender el mundo y transformarlo. De esta manera yo puedo decir o puedo acercarme a entender los beneficios de la pedagogía como una ciencia, ya que la pedagogía es generadora de ideas y de reflexiones acerca del proceso educativo, ¿bien? Y lo que pretende es estudiar la educación como un fenómeno complejo. Adicional a eso, la pedagogía se nutre de otros conocimientos provenientes de las ciencias sociales, como la sociología, la historia, la antropología, la filosofía, la psicología y la política. Bien, entonces tenemos todo un bagaje conceptual, un bagaje teórico sustentado por otras ciencias que nos permite pues acercarnos al concepto de una pedagogía como un proceso de investigación real. Bien. Como otro argumento, tenemos que la pedagogía se asume como ciencia porque ha definido claramente cuál es su objeto de estudio, tiene un campo de acción específico y tiene unas leyes sustentadas por un aparato conceptual, similar a lo que dije anteriormente. La pedagogía asume el objeto de estudio como objeto de estudio a la educación del hombre en la sociedad. Estudia la actividad de los que enseñan, de los que aprenden, estudia también los fines, el contenido, los medios, los métodos de la actividad educativa y el carácter que esos cambios o que los cambios o de los cambios que ha tenido el hombre en el curso de la educación y cómo esos procesos inciden en la sociedad y al revés, o sea, cómo la sociedad incide también en esos procesos educativos y hace que de alguna u otra manera se transformen. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la pedagogía investiga, reflexiona teorías educativas y cómo su aplicación incide en la sociedad. Bien, otro punto de vista es que los pedagogos, como investigadores que son, trabajan constantemente en definir metodologías eficientes para los contextos educativos propios de cada sociedad, permitiendo formar un ciudadano adecuado o, digamos, un ciudadano que responda a las necesidades de su propio contexto. Y esa rigurosidad de esos estudios ha permitido evidenciar las limitaciones y las potencialidades de algunas propuestas pedagógicas anteriores, aumentando todo este bagaje conceptual y las perspectivas para repensar propuestas acordes a los cambios de la sociedad actual. Y eso sería todo. Muchas gracias, compañera Stephanie. Yo quiero decirle algo a los dos y escuchando la opinión de cada uno, saco una conclusión y es la siguiente. Para sacar la conclusión, quiero recordarles a ustedes el siguiente proceso. El método científico tiene unos pasos, uno es observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusiones. Ya me remito a la pregunta que dice, ¿qué beneficios genera para el tratamiento del docente? Yo extraigo de la idea que dio el compañero Vicente y la idea que dio la compañera Stephanie, yo uno sus dos ideas, y es la siguiente. Una va de la mano de la otra, tanto la ciencia y el método científico. Los docentes, para poder preparar sus clases o llegar al estudiante con un conocimiento nuevo, tienen que implementar el método científico, investigar, sacar hipótesis, hacer conclusiones y debe aplicar también la ciencia. En la ciencia, en la parte de investigación, yo investigo las herramientas, investigo el proceso, la pedagogía que voy a aplicar para llegar al estudiante. En los tiempos que estamos viviendo en estos momentos debemos ser muy innovadores, tenemos que tener innovación, tenemos que manejar herramientas pedagógicas, herramientas tecnológicas, porque el estudiante hoy en día mira mucho eso, mira cómo el docente lo entretiene, cómo el docente llega pedagógicamente a él. Entre más utilicemos la unión de las dos cosas de ciencia y métodos, hacemos una clase más didáctica, más pedagógica. Entonces, así enamoramos más al estudiante, que no quedemos a los docentes que eran tradicionales, que llegaban y colocaban a los estudiantes, y le digo en mi caso, en mi época de colegio, yo tuve un docente que nos hacía todos los años transcribir
libro tal cual. Si le faltaba una coma, nos colocaba mal. Entonces, esos métodos ya no funcionan. Ahora hay que unir las dos, la ciencia, la pedagogía, la tecnología, para entretener y motivar más al estudiante a que investigue. Entonces, ese es mi aporte. Compañeros, Vicente, Stephanie, muy buena la intervención de ustedes dos, de verdad, un conocimiento muy nutrido, de verdad me gustó mucho, que cada uno tenemos un conocimiento distinto, pero sirve para el mismo fin, vamos al mismo lado. No sé qué piensan ustedes para terminar. Sí, efectivamente, digamos que la conclusión a la que llegas es bastante acorde, digamos, con lo que los dos habíamos planteado. Estoy de acuerdo en que se deben de mirar los dos puntos de vista y evaluar cuáles son los beneficios de ver a la pedagogía como ciencia y de ver a la pedagogía como arte. Y agregando eso, ¿cuáles son los aportes desde cada una de esas miradas al proceso de enseñanza? Desde el proceso científico o el proceso también empírico. Sí, muy bien. Muchas gracias, compañeros. De verdad, muy nutrida esta serie de conocimientos, este pequeño debate. ¿No? Y que tengan muy buena tarde. Que descansen. Hasta luego, compañeros. Bueno, hasta luego, que estén bien, compañeros.